Una humilde mesera compartió su almuerzo con una niña en la lluvia, sin imaginar que un millonario la observaba. «No, por favor, solo necesito más tiempo», gritó Esperanza Morales, sujetando con fuerza la pequeña mano de Sofía mientras la lluvia caía sobre ambas. El hombre del traje caro la miró con frialdad desde la entrada del edificio. «Señorita, las órdenes son claras. Este local debe desocuparse antes del viernes. ¿Pero a dónde quiere que vaya con la niña? ¡Mírela!». Esperanza se arrodilló junto a Sofía, quien tiritaba bajo la lluvia torrencial que había comenzado esa tarde en San Miguel. «Tiene hambre y frío». Desde su Mercedes negro, Ricardo Mendoza observaba la escena con creciente incomodidad. Había venido personalmente a supervisar el desalojo de este edificio, pero algo en la desesperación de esa mujer lo inquietaba. «Mira, pequeña», susurró Esperanza a Sofía, sacando de su bolsa de papel el sándwich que había guardado de su turno en el rincón dorado. «Tengo algo para ti». Sofía, una niña de apenas 8 años con ropa rasgada y zapatos rotos, la miraba con ojos enormes llenos de lágrimas. Había estado escondida en ese portal durante horas, esperando que la lluvia parara. «¿Para mí?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Sí, mi amor, para ti». Esperanza partió el sándwich por la mitad, dándole la porción más grande a la niña. «Come, que todo va a estar bien». Ricardo salió de su auto, incapaz de seguir observando desde la distancia. Nunca había visto a alguien compartir su única comida con un desconocido. El recuerdo de su propia infancia en estas mismas calles, cuando él también pasaba hambre, lo golpeó como un puño en el estómago. «Señorita», le dijo al empleado de bienes raíces, «suspenda el desalojo por hoy». «Señor, pero usted mismo dijo que...». «Dije que lo suspenda». Ricardo caminó hacia donde Esperanza cubría a Sofía con su propio suéter. «Disculpe, señora». Esperanza levantó la vista, sorprendida. El hombre que se acercaba era claramente rico, pero había algo diferente en su mirada. «¿Sí? ¿Necesita ayuda?», preguntó Ricardo, sintiéndose extrañamente nervioso. «No necesito caridad», respondió Esperanza con dignidad, aunque su uniforme del restaurante estaba empapado. «Solo necesito que no nos echen de aquí hasta que pare la lluvia». Ricardo asintió, pero al dar un paso hacia atrás, resbaló en el pavimento mojado. Su cabeza golpeó contra el poste de luz con un sonido seco que hizo que Esperanza gritara. «¡Señor, señor, despierte!». Esperanza se acercó corriendo, con Sofía aferrada a su mano. Ricardo yacía inmóvil en el suelo, un hilo de sangre corriendo por su frente. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era laboriosa. «¡Alguien llame una ambulancia!», gritó Esperanza hacia los curiosos que se habían reunido. Sofía se arrodilló junto al hombre inconsciente. «¿Se va a morir, señora Esperanza?». «No, mi niña, no se va a morir». Esperanza tomó la mano de Ricardo, notando lo suave que era, tan diferente a las suyas, ásperas por el trabajo. «Todo va a estar bien». Cuando llegó la ambulancia, Esperanza subió con ellos. No sabía por qué, pero sentía que no podía abandonar a este hombre que había tratado de ayudarlas. En el hospital los médicos trabajaron durante horas. Cuando Ricardo finalmente despertó, 3 días después, sus primeras palabras fueron: «¿Dónde está la mujer del sándwich?». Pero había un problema. Ricardo no recordaba nada más. Ni su nombre, ni su dinero, ni su vida anterior. Solo la imagen de una mujer bondadosa compartiendo su comida con una niña en la lluvia. El doctor explicó que era amnesia traumática, posiblemente temporal. Pero cuando revisaron sus bolsillos, no encontraron identificación. Alguien le había robado su cartera y su reloj mientras estaba inconsciente. «¿Cómo me llamo?», preguntó Ricardo al despertar. «No lo sabemos, señor. ¿Usted no recuerda nada?». Ricardo cerró los ojos buscando en su memoria. Solo veía lluvia y una mujer partiendo un sándwich por la mitad. «Solo recuerdo a un ángel». 3 semanas después, el hombre que no recordaba su nombre caminaba por las calles de San Miguel, con ropa donada por la iglesia. El hospital lo había dado de alta sin identificación y ahora vagaba sin rumbo, siguiendo un instinto que no podía explicar. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó una vendedora de tacos al verlo parado frente a su puesto, mirando perdido. «No sé», respondió él honestamente. «Estoy buscando algo, pero no sé qué». La mujer lo miró con compasión.
Su traje, aunque arrugado y sucio, era de buena calidad, pero sus ojos tenían esa mirada vacía de quien está completamente perdido. ¿Tiene hambre? Le regalo un taco. Gracias, pero el hombre tocó sus bolsillos vacíos. No tengo con qué pagarle después. No se preocupe. Mi hijo también pasó por tiempos difíciles. Mientras comía el taco, sintió una extraña familiaridad con el sabor, con los sonidos de la calle, con el ritmo de este barrio. Como si hubiera estado aquí antes, pero los recuerdos no llegaban. Sus pasos lo llevaron hasta el Rincón Dorado. A través de los cristales empañados, vio a una mujer sirviendo mesas. Algo en su manera de moverse, en la gentileza con que trataba a los clientes, le resultó conocido. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Esperanza al abrir la puerta. Había notado al hombre parado afuera durante varios minutos. El hombre la miró fijamente. ¿Nos conocemos? Esperanza estudió su rostro. Había algo familiar en él, pero no podía ubicarlo. No creo. ¿Está buscando trabajo? Don Aurelio a veces necesita ayuda en la cocina. ¿Trabajo? La palabra sonó extraña en sus labios, pero algo dentro de él se despertó. Sí, creo que sí. Espere aquí. Esperanza desapareció en el interior del restaurante. Don Aurelio Hernández, de 70 años y dueño del lugar desde hace 30, salió secándose las manos en el delantal. ¿Sabe lavar platos, joven? No lo sé, admitió el hombre. Pero puedo aprender. Don Aurelio rió. Al menos es honesto. ¿Cómo se llama? El silencio se alargó incómodamente. No lo recuerdo, susurró el hombre. Esperanza sintió una punzada de compasión. ¿Tuvo un accidente? Eso me dijeron en el hospital. Me desperté sin recordar nada. Solo imágenes confusas. Bueno, dijo don Aurelio con su sabiduría de años. Si no recuerda su nombre, tendremos que darle uno nuevo. ¿Qué le parece Miguel? Como el santo patrón del barrio. El hombre asintió lentamente. Miguel. Sí, me gusta. Perfecto. Miguel, el trabajo es duro y paga poco, pero incluye comida y un cuarto arriba. ¿Le conviene? Más que conviene, respondió Miguel sintiendo por primera vez en semanas que pertenecía a algún lugar. Esa primera noche, Miguel se encontró en un cuarto pequeño pero limpio encima del restaurante. Por la ventana podía ver las luces del barrio, escuchar las conversaciones de las familias cenando, los niños jugando en las calles. Esperanza subió con una manta extra y un plato de sopa. Pensé que tendría hambre, dijo tímidamente. Gracias, es usted muy amable. Miguel tomó el plato y sus manos se rozaron brevemente. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué me ayuda? No me conoce. Esperanza se sentó en la única silla del cuarto. Hace unas semanas estaba bajo la lluvia con una niña. Un hombre trató de ayudarnos y se lastimó. Desde entonces, pienso que todos merecemos una segunda oportunidad. Miguel sintió un escalofrío. ¿Una niña? Sí, Sofía. Pobrecita. La encontré sola y hambrienta. Ahora vive con la familia Rodríguez, pero viene aquí casi todos los días. ¿Y el hombre que se lastimó? Nunca supimos qué pasó con él. El hospital dijo que desapareció sin dejar rastro. Esperanza suspiró. Me siento mal por no haber hecho más. Miguel la miró intensamente. En el fondo de su mente, algo se movía, como un pez en aguas turbias. Estoy seguro de que hizo todo lo que pudo, le dijo suavemente. Cuando Esperanza se fue, Miguel se acostó en la cama estrecha, mirando el techo. Las palabras de ella resonaban en su cabeza. Lluvia, una niña, un hombre que se lastimó. Por primera vez desde el accidente, soñó con imágenes claras. Una mujer partiendo un sándwich, una niña temblando de frío, y la sensación abrumadora de que su vida había cambiado para siempre en ese momento. Despertó con lágrimas en los ojos, sin entender por qué. 6 meses habían pasado desde que Miguel llegó a El Rincón Dorado, y el restaurante había cambiado de manera sutil pero notable. Los clientes llegaban más temprano, las mesas se llenaban más rápido, y don Aurelio sonreía más seguido. «Miguel, ¿podrías revisar los pedidos de esta semana?», preguntó Esperanza una tarde mientras limpiaba las mesas. «Claro». Miguel revisó las facturas con una facilidad que lo sorprendía. «Don Aurelio, está pagando demasiado por las verduras.
Conozco un proveedor que nos puede dar mejor precio. ¿Cómo sabes eso?, preguntó don Aurelio intrigado. Miguel se detuvo. No lo sé, solo lo sé. Era extraño. Aunque no recordaba nada de su pasado, tenía instintos para los números, para los negocios, para optimizar las operaciones del restaurante. Don Aurelio había dejado de cuestionar estas habilidades misteriosas. «Señora Esperanza», la voz de Sofía resonó desde la puerta. La niña corría hacia ellos con una sonrisa radiante. «Mi niña bonita». Esperanza la abrazó fuertemente. «¿Cómo te fue en la escuela?» «Bien. La señora Rodríguez dice que puedo quedarme hasta que usted cierre». Sofía miró a Miguel. «¿Me ayudas con la tarea?» «Por supuesto, pequeña». Esta había sido su rutina durante meses. Sofía llegaba después de clases. Hacía su tarea en una mesa del rincón, mientras Miguel le explicaba matemáticas y Esperanza le daba de comer. Los tres habían formado una familia extraña pero genuina. «Miguel», dijo Sofía una tarde, mientras él le ayudaba con una suma difícil, «¿por qué no tienes apellido?» «Porque lo perdí, pequeña». «¿Y no te da miedo?» Miguel dejó el lápiz y la miró seriamente. «¿Miedo de qué?» «De que un día recuerdes y tengas que irte». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Era exactamente lo que lo mantenía despierto por las noches. «Sofía, ¿sabes lo que es una familia?» «Sí, es gente que te quiere y te cuida». «Exacto. Y las familias de verdad no se abandonan, sin importar lo que pase». Sofía sonrió y volvió a su tarea, pero Miguel se quedó pensando en sus propias palabras. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Miguel acompañó a Esperanza a visitar a su madre. Doña Carmen Morales yacía en cama, débil pero con los ojos brillantes. «Ay, Miguel, qué bueno que viniste», dijo doña Carmen. «Esperanza me dice que eres muy inteligente». «Su hija es la inteligente, señora. Yo solo lavo platos». «No seas modesto», intervino Esperanza. «Desde que llegaste, el restaurante funciona mejor que nunca». Miguel se sonrojó. «Solo trato de ayudar. Puedes quedarte un momento con mamá. Voy a preparar su medicina». Cuando Esperanza salió, doña Carmen tomó la mano de Miguel. «Ella te quiere, ¿sabes?» Miguel sintió que el corazón se le aceleraba. «Doña Carmen, no digas nada. Solo escucha a una vieja. Mi hija ha trabajado toda su vida para cuidarme. Nunca se ha dado tiempo para el amor. Pero contigo es diferente. Yo también la quiero», admitió Miguel en voz baja. «Pero mi pasado, el pasado es una sombra, mijo. Lo que importa es lo que haces hoy». Cuando Esperanza regresó con la medicina, encontró a Miguel y su madre hablando en susurros. Algo en la escena la llenó de una calidez que no había sentido en años. «¿De qué hablan?», preguntó con una sonrisa. «De nada importante», respondió Miguel, pero sus ojos decían lo contrario. Esa noche, mientras caminaban de regreso al restaurante, Esperanza y Miguel se detuvieron en la pequeña plaza del barrio. La fuente estaba iluminada por faroles antiguos, y algunas parejas paseaban tomadas de la mano. «Miguel», dijo Esperanza suavemente, «¿alguna vez te da miedo recordar?» «Todos los días», admitió él, «pero me da más miedo perderte». Esperanza se detuvo y lo miró directamente. «¿Por qué habrías de perderme?» Porque siento que cuando recuerde quién era, no seré el hombre del que te enamoraste». «¿Quién dice que me enamoré?», preguntó Esperanza con una sonrisa traviesa. Miguel la miró con sorpresa. «¿No? Claro que sí, tonto». Esperanza se acercó más a él. «Me enamoré del hombre que ayuda a Sofía con su tarea, del hombre que hace reír a don Aurelio, del hombre que cuida a mi madre como si fuera la suya». «Esperanza, shh». Ella puso un dedo sobre sus labios. «No importa quién fuiste, importa quién eres ahora». Miguel la besó entonces, suavemente, bajo la luz de los faroles. Fue su primer beso, al menos el primero que recordaba, y supo que, sin importar lo que hubiera en su pasado, este momento era real. Cuando se separaron, Esperanza tenía lágrimas en los ojos. «Te amo, Miguel sin apellido». «Y yo te amo, Esperanza Morales, con todo lo que soy, aunque no sepa exactamente qué es eso». No sabían que desde las sombras alguien los había estado observando. La mañana comenzó como cualquier otra. Miguel preparaba el café mientras Esperanza acomodaba las sillas en el restaurante.
Sofía había llegado temprano y dibujaba en su mesa favorita. «Buenos días, familia», saludó don Aurelio al bajar de su apartamento. «Buenos días, don Aurelio», respondieron los tres al unísono, como lo hacían cada día. Todo cambió cuando el Mercedes negro se detuvo frente al restaurante. «¿Esperan a alguien?», preguntó Esperanza mirando por la ventana. Miguel levantó la vista y sintió un escalofrío inexplicable. El auto le resultaba familiar, pero no sabía por qué. Un hombre elegante de unos 40 años bajó del vehículo y caminó directamente hacia la entrada. Su traje costaba más que todo lo que había en el restaurante. «Buenos días, busco a Ricardo Mendoza», dijo el hombre al entrar. El silencio llenó el lugar. Miguel dejó caer la taza que estaba secando. «Aquí no conocemos a nadie con ese nombre», respondió don Aurelio con desconfianza. El hombre sonrió con frialdad. «Claro que sí». Miró directamente a Miguel. «Ah, ¿verdad, Ricardo?». Miguel sintió como si el mundo se detuviera. El nombre resonaba en su cabeza como un eco doloroso. De repente, fragmentos de memoria comenzaron a bombardearlo. Oficinas lujosas, contratos, desalojos, dinero. «No», susurró Miguel, llevándose las manos a la cabeza. «Soy Alejandro Santos, tu socio», continuó el hombre implacablemente. «Hemos estado buscándote durante meses. Tienes un imperio que dirigir». «¿Imperio?», preguntó Esperanza con voz temblorosa. «Miguel, ¿de qué habla?». Pero Miguel ya no podía escucharla. Los recuerdos llegaban como una avalancha. Ricardo Mendoza, millonario despiadado. Desalojos forzosos, familias en la calle. Y por último la imagen clara de él mismo 6 meses atrás, viniendo personalmente a echar a los inquilinos de este mismo edificio. «Oh, Dios mío», murmuró Miguel. Soy Ricardo Mendoza». Sofía dejó de dibujar. «¿Qué significa eso, señor Miguel?». Alejandro rió con crueldad. «Significa, niña, que tu querido Miguel es el hombre que iba a destruir este lugar». «Cállese», gritó Esperanza, poniéndose protectora frente a Sofía. «Es cierto», dijo Ricardo con voz quebrada. «Vine aquí a desalojarlos. Yo ordené que los echaran». Don Aurelio palideció. «¿Es verdad eso, muchacho?». Ricardo no podía mentir. No después de todos estos meses de honestidad. «Sí, es verdad». Esperanza sintió como si le hubieran arrancado el corazón. «¿Todo fue mentira? ¿Tu amnesia? ¿Tus sentimientos?». «No». Ricardo se acercó desesperadamente. «Los sentimientos son reales. Todo lo que viví aquí es real». «Qué conmovedor», interrumpió Alejandro. «Pero la realidad es que Ricardo Mendoza tiene responsabilidades. Y por cierto, gracias a tu desaparición, ahora soy yo quien controla el negocio». Ricardo lo miró con shock. «¿Qué? Oh, ¿no lo sabías? La cláusula de ausencia en nuestros contratos. Después de 6 meses sin aparecer, todo pasa a mi control. Felicidades, ya no eres millonario». En cualquier otro momento, esto habría devastado a Ricardo. Pero ahora lo único que importaba era la expresión de traición en los ojos de Esperanza. «Esperanza, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Que el hombre del que me enamoré es el mismo que iba a destruir nuestras vidas. Era diferente entonces. Tú me cambiaste, este lugar me cambió. ¿Y ahora? ¿Ahora que recuerdas quién eres realmente?». Ricardo la miró con desesperación. La verdad era que no sabía la respuesta. Los recuerdos de su vida anterior, del poder, del dinero, peleaban contra los sentimientos que había desarrollado aquí. «No lo sé», admitió finalmente. Esa honestidad brutal fue peor que cualquier mentira. «Creo que ya tienes tu respuesta», dijo Alejandro con satisfacción. «Vamos, Ricardo. Tenemos mucho que discutir sobre los restos de tu empresa». «Esperanza», suplicó Ricardo. «Vete», susurró ella, abrazando a Sofía, quien había comenzado a llorar. «Solo vete». Ricardo miró a su alrededor. Don Aurelio no podía mirarlo a los ojos. Sofía se escondía detrás de Esperanza. La mujer que amaba le daba la espalda. «Esto no termina aquí», le murmuró Alejandro al oído. «Tengo planes para este edificio, y esta vez nadie va a detenerme». Ricardo sintió una oleada de rabia, pero también de confusión. Ya no sabía quién era realmente, el empresario despiadado
o el hombre que había encontrado el amor en este pequeño restaurante. Salió del Rincón Dorado por última vez, pero se detuvo en la puerta. Esperanza. Ella no se volteó. Lo que sentí aquí, lo que siento por ti, eso es real. Eso nunca fue mentira. Pero no es suficiente, ¿verdad?, respondió ella sin voltearse. Ricardo no tenía respuesta para eso. Siguió a Alejandro hacia el Mercedes, pero cuando el auto arrancó, pudo ver a través del cristal trasero a Esperanza consolando a Sofía. En ese momento, supo que acababa de perder lo único que había sido verdaderamente suyo. El penthouse de Polanco se sentía como una tumba. Ricardo caminaba por los mármoles fríos, mirando los muebles caros que ya no le provocaban ninguna satisfacción. 3 semanas habían pasado desde que dejó el Rincón Dorado, y cada día se sentía más vacío. ¿Vas a quedarte ahí parado toda la mañana?, preguntó Alejandro desde el sillón de cuero, revisando documentos. Tenemos citas con inversionistas. No tengo ganas, murmuró Ricardo, sirviéndose café de una máquina que costaba más que el salario mensual de Esperanza. Pues más te vale que las tengas. Tu nombre todavía abre puertas, aunque tu cuenta bancaria sea una fracción de lo que era. Ricardo lo miró con desprecio. Durante estas semanas había descubierto la magnitud de la traición de Alejandro. No solo había tomado control de la empresa, sino que había vendido propiedades, cancelado proyectos y básicamente destrozado todo lo que Ricardo había construido. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Ricardo. ¿El qué? Robarme todo. Los contratos estaban bien hechos. Alejandro sonrió con suficiencia. Ay, Ricardo, siempre fuiste demasiado confiado. ¿Realmente crees que tu accidente fue casualidad? Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿De qué hablas? Nada. Solo digo que a veces la suerte favorece a los preparados. Antes de que Ricardo pudiera responder, sonó su teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Diga? Señor Mendoza, habla del Hospital General. Su expediente médico está listo para recoger. ¿Qué expediente? El de su accidente de hace 6 meses. Su doctor quería que revisara algunos detalles sobre su amnesia. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué detalles? Prefiero que hable directamente con el doctor Ramírez. ¿Puede venir esta tarde? Cuando colgó, Alejandro lo miraba con interés fingido. ¿Problemas médicos? No, solo revisiones de rutina. Esa tarde Ricardo se encontraba en el consultorio del doctor Ramírez, un hombre mayor con barba blanca y expresión seria. Señor Mendoza, me da gusto verlo recuperado. ¿Cómo está su memoria? Regresó completamente. ¿Por qué me pidió venir? El doctor se veía incómodo. Mire, no es común, pero si alguien preguntó por su expediente hace unos meses, un hombre que decía ser su socio. ¿Alejandro Santos? Sí, ese. Me pagó por información sobre su condición. Ricardo sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué tipo de información? Específicamente, ¿cuánto tiempo duraría su amnesia? Él insistía mucho en saber si era permanente o temporal. ¿Y usted le dijo? Le dije la verdad, que probablemente sería temporal, que la mayoría de casos se resuelven en 6 meses o menos. Ricardo cerró los puños. Todo había sido planeado. Alejandro había sabido desde el principio que su memoria regresaría y había usado ese tiempo para robarle todo. Doctor, ¿hay algo más que deba saber? El médico dudó. Su amnesia fue real, no se preocupe por eso. Pero el hombre, su socio, me preguntó también sobre si usted recordaría lo que vivió durante la amnesia. Y le dije que probablemente recordaría todo. Los vínculos emocionales formados durante la amnesia suelen ser muy fuertes, precisamente porque se forman sin las barreras psicológicas previas. Ricardo salió del hospital con la cabeza dando vueltas. Alejandro no solo lo había traicionado, sino que había calculado cada movimiento. Pero había subestimado algo, lo mucho que Ricardo había cambiado durante esos meses. Esa noche, Ricardo se encontraba en el balcón de su penthouse, mirando hacia el sur de la ciudad, hacia San Miguel. Podía ver las luces del barrio a la distancia, y se preguntaba si Esperanza estaría cerrando el restaurante, si Sofía habría hecho su tarea, si don Aurelio se habría acordado de tomar sus medicinas. Su teléfono sonó. Era un número local. «Señor Mendoza»,
Habla de la oficina de desalojos. El edificio de la calle Morelos está programado para demolición el viernes. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué edificio? El que tiene el restaurante abajo. El Rincón Dorado, creo que se llama. Las órdenes vinieron de su oficina. Cancelen eso inmediatamente. Pero señor, las órdenes están firmadas por el señor Santos, quien ahora maneja sus propiedades. Ricardo colgó y marcó inmediatamente a Alejandro. ¿Qué demonios estás haciendo? Ah, Ricardo, supongo que te enteraste. Sí, vamos a demoler ese edificio inmundo. Ya tengo compradores para un centro comercial. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Técnicamente, la propiedad sigue siendo tuya, pero yo manejo todas las decisiones operativas, y esta es muy rentable. Alejandro, para esto ahora mismo. ¿O qué? ¿Vas a detenerme? ¿Con qué dinero? ¿Con qué poder? La risa de Alejandro era cruel. Enfréntalo, Ricardo, ya no eres nadie. Cuando colgó, Ricardo se quedó mirando su reflejo en la ventana. Alejandro tenía razón en una cosa. Ya no tenía el poder que antes tenía. Pero había algo que Alejandro no entendía. Ricardo ya no quería ser el hombre que había sido. Quería ser el hombre que Esperanza había amado, el hombre que Sofía había admirado, el hombre que don Aurelio había respetado, y ese hombre no iba a permitir que destruyeran su hogar. La nieve comenzó a caer sobre la Ciudad de México en la tarde del 24 de diciembre, un fenómeno tan raro que la gente salía a las calles para tocarla con asombro. En el Rincón Dorado, el ambiente era cualquier cosa menos festivo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó don Aurelio, sosteniendo la notificación de desalojo con manos temblorosas. Hasta mañana al mediodía, respondió Esperanza, tratando de mantener la composure frente a Sofía. Después llegan las máquinas. El restaurante estaba lleno de vecinos que habían venido a despedirse. La señora Rodríguez lloraba en una esquina. El panadero de enfrente no paraba de negar con la cabeza. 30 años de historia estaban a punto de desaparecer. «¿Y no hay nada que podamos hacer?», insistió Sofía aferrada al brazo de Esperanza. «Ya intentamos todo, mi amor. No tenemos el dinero suficiente. Habían juntado lo que pudieron. Los vecinos habían colaborado con sus ahorros, pero ni siquiera se acercaba a lo que necesitaban para comprar el edificio». «Esperanza», dijo don Aurelio en voz baja, «¿no has sabido nada de Miguel?». Esperanza negó con la cabeza. Habían pasado un mes desde que Ricardo se fue, y aunque su corazón seguía roto, había tratado de seguir adelante. Pero ahora, enfrentando la pérdida del restaurante, no podía evitar preguntarse si él podría haber ayudado. No, don Aurelio, y aunque supiera, ya no es el Miguel que conocimos. La puerta se abrió y entró un hombre mayor con traje formal y maletín. «¿Señor Aurelio Hernández?» «Sí, soy yo. Soy el licenciado Morales. Vengo de parte de un benefactor anónimo». El abogado sacó unos documentos de su maletín. «Tengo el honor de informarle que alguien ha comprado este edificio y desea donárselo a usted, con la condición de que el Rincón Dorado permanezca abierto». El silencio en el restaurante era total. Nadie se movía. «¿Cómo dice?», balbuceó don Aurelio. «Lo que escuchó. El edificio es suyo, sin costo alguno. Solo necesito que firme estos papeles». «Pero... ¿o quién? ¿Por qué? Debo mantener el anonimato del benefactor. ¿Acepta la donación?». Don Aurelio miró a Esperanza con los ojos llenos de lágrimas. «¿Tú sabías algo de esto?». «Yo... no entiendo nada». De repente, una voz familiar resonó desde la entrada. Fui yo. Todos se voltearon. En la puerta estaba doña Carmen, apoyada en un bastón, pero de pie, con una sonrisa radiante. «¿Mamá?». Esperanza corrió hacia ella. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?». «Me trajo el licenciado, y estoy aquí porque era hora de usar mis ahorros». «¿Qué ahorros?». «Mamá, no entiendo». Doña Carmen se dirigió lentamente hacia una silla, ayudada por Esperanza. «Mi niña, hay algo que nunca te dije. Antes de casarme con tu papá, yo era escritora. Publiqué varias novelas bajo el nombre de Carmen Delgado». «¿Escritora?». Esperanza estaba en shock. «Sí. Y aunque dejé de escribir cuando nació tu hermano, las regalías siguieron llegando. He estado ahorrando durante años, esperando el momento perfecto para usar el dinero. Mi hermano,
Esperanza se sentó pesadamente. Mamá, ¿de qué hablas? Tu hermano mayor, mi amor, murió cuando tenía 2 años, mucho antes de que tú nacieras. El dolor me hizo dejar de escribir y también me hizo enfermar del alma. Por eso he estado en cama tanto tiempo, no por una enfermedad del cuerpo, sino del corazón. Sofía se acercó tímidamente. Pero ahora ya se siente mejor, señora Carmen. Doña Carmen sonrió y acarició el cabello de la niña. Sí, pequeña. Ver a mi hija tan feliz aquí, verte a ti como parte de nuestra familia me sanó. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado cuando tenía tanto futuro hermoso frente a mí. Esperanza abrazó a su madre llorando. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo de que me juzgaras por haber guardado el dinero mientras tú trabajabas tan duro. Pero cuando vi que iban a quitarnos este lugar, supe que había llegado el momento. La celebración que siguió fue espontánea y hermosa. Los vecinos lloraban de alegría. Don Aurelio no paraba de abrazar a doña Carmen, y Sofía corría de mesa en mesa gritando que el Rincón Dorado estaba salvado. Pero en medio de la alegría, Esperanza sintió un vacío. Había alguien que debería estar aquí, alguien que había sido parte de esta familia. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, la puerta se abrió una vez más. Ricardo entró lentamente, empapado por la nieve, llevando un ramo de flores baratas compradas en la esquina. «Esperanza», dijo con voz temblorosa, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero...» «¿Cómo te atreves?», lo interrumpió alguien desde atrás. Era uno de los vecinos. «¿Vienes a burlarte de nosotros?» «No», respondió Ricardo firmemente. «Vengo a disculparme y a decir la verdad». Se acercó al centro del restaurante, donde todos podían verlo. «Yo era Ricardo Mendoza. Era el hombre que iba a destruir este lugar. Pero durante estos meses, ustedes me cambiaron. Esperanza me cambió. Sofía me cambió. Don Aurelio me cambió». Sofía se escondió detrás de Esperanza, pero sus ojos curiosos no se apartaban de él. «Perdí mi memoria», continuó Ricardo, «pero encontré mi alma. Cuando la recuperé tuve que elegir, ser el hombre que era o ser el hombre que ustedes me enseñaron a ser». Se arrodilló frente a Esperanza, sin importarle que todo el restaurante los observara. «Esperanza Morales, estos meses contigo fueron los únicos reales de mi vida. No puedo deshacer quién fui, pero puedo elegir quién quiero ser. Y quiero ser el hombre que te ama, que ama a Sofía, que respeta a don Aurelio, que protege este lugar». «Ricardo», susurró Esperanza, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé, pero si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que el amor que sentimos era real». Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza. «¿Y tu otra vida? ¿Tu dinero? ¿Tu empresa? Alejandro puede quedarse con todo. Ya no necesito un imperio cuando tengo una familia». Esperanza lo miró durante largos segundos. Podía ver en sus ojos al Miguel que había amado, pero también podía ver al Ricardo que había crecido, que había elegido cambiar. «Levántate», le dijo finalmente. Ricardo se puso de pie, el corazón latiéndole violentamente. «Si vamos a hacer esto», dijo Esperanza con una sonrisa a través de las lágrimas, «lo haremos bien. Nada de arrodillarse en público. Eso significa que eres un tonto si crees que voy a dejarte ir otra vez». Ricardo la abrazó entonces, levantándola del suelo mientras todo el restaurante estallaba en aplausos. Sofía corrió hacia ellos y los abrazó por las piernas. «¿Esto significa que vamos a ser una familia de verdad?», preguntó la niña. «Sí, pequeña», respondió Ricardo cargándola. «Para siempre». Mientras la nieve seguía cayendo afuera, el Rincón Dorado se llenó de risas, lágrimas de alegría y el calor de una comunidad que había encontrado su milagro de Navidad. Don Aurelio subió el volumen de la radio, donde sonaban villancicos mexicanos, y declaró que esa noche cenarían todos juntos, como la gran familia que siempre habían sido. Y en medio de todo, Ricardo sostuvo la mano de Esperanza, sabiendo que finalmente había encontrado su hogar. 2 años habían pasado desde aquella Nochebuena milagrosa, cuando la nieve cayó sobre la Ciudad de México y el Rincón Dorado se salvó de la demolición. Ricardo Mendoza Morales
Había tomado el apellido de Esperanza después de la boda. Caminaba por la misma calle donde todo había comenzado, de la mano de su esposa y viendo correr adelante a Sofía, ahora de 10 años y oficialmente su hija adoptiva. ¿Te acuerdas de este lugar?, preguntó Esperanza, señalando el portal donde había encontrado a Sofía aquella tarde lluviosa. ¿Cómo olvidarlo? Ricardo sonrió. Aquí comenzó todo. El barrio de San Miguel había cambiado, pero no de la manera que Ricardo había planeado originalmente. En lugar de torres de cristal y centros comerciales, ahora florecían pequeños negocios familiares. Ricardo había usado el dinero que le quedaba para crear un fondo de microcréditos que ayudaba a los vecinos a abrir sus propias empresas. «Papá, mamá, vengan a ver», gritó Sofía desde la puerta del Rincón Dorado. La niña ya no era la criatura asustada y hambrienta que habían encontrado en la lluvia. Ahora era una estudiante brillante, llena de vida y seguridad, que hablaba de ser doctora para ayudar a la gente, como doña Carmen la había ayudado a ella. «Ya vamos, mi amor», respondió Esperanza. El restaurante estaba más lleno que nunca. Don Aurelio, ahora de 72 años pero con más energía que antes, dirigía la cocina con la ayuda de 2 cocineros nuevos. Las mesas estaban ocupadas por familias del barrio, turistas que habían descubierto el lugar por recomendaciones online, y jóvenes empresarios que venían a las reuniones mensuales del programa de microcréditos de Ricardo. «¿Cómo van los números de este mes?», preguntó don Aurelio a Ricardo mientras preparaba el mole de la casa. «Excelente. 3 familias más van a abrir negocios el próximo mes. La panadería de los Herrera ya está generando suficientes ingresos para pagar el préstamo». Ricardo había descubierto que le gustaba mucho más crear empresas familiares que destruir comunidades para construir torres. Su nueva oficina estaba en el 2º piso del edificio del restaurante, un espacio sencillo, pero eficiente desde donde manejaba lo que quedaba de su fortuna personal y el fondo comunitario. «¡Miguel!», llamó una voz familiar desde la entrada. Ricardo se volteó sonriendo. Los vecinos seguían llamándolo Miguel, y a él le gustaba. Era un recordatorio constante de quién había elegido ser. «Señora Rodríguez, ¿cómo está?». Muy bien. Solo venía a decirle que mi hijo ya abrió la tienda de electrónicos. Todo gracias al préstamo que nos dieron. Me da mucho gusto escuchar eso». En una mesa del rincón, doña Carmen escribía en su laptop. A los 68 años, había regresado a su pasión por las letras y estaba terminando su primera novela en décadas. La historia trataba sobre una familia que se forma de maneras inesperadas, y Ricardo sospechaba que ellos habían sido su inspiración. «¿Cómo va el libro, suegra?», preguntó Ricardo, acercándose a ella. «Muy bien, mijo, aunque creo que la realidad es más hermosa que cualquier cosa que pueda escribir». Esperanza se acercó con 2 tazas de café y se sentó junto a su esposo. Llevaba puesto su anillo de compromiso sencillo. Ricardo había insistido en algo modesto, y su alianza de matrimonio. En su dedo meñique brillaba un anillo pequeño con una piedrita, regalo de Sofía para el Día de las Madres. «¿En qué piensas?», le preguntó a Ricardo notando su expresión pensativa. «En lo diferente que es todo. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casado contigo, siendo papá de Sofía, ayudando a crecer al barrio en lugar de destruirlo, no lo habría creído. ¿Te arrepientes de algo?». Ricardo la miró directamente a los ojos. «De nada. Bueno, de una cosa, de haber tardado 37 años en encontrarlos». Sofía se acercó corriendo con su cuaderno de tareas. «Papá, ¿me ayudas con matemáticas?». «Claro, princesa. ¿Qué tienes que hacer?». «Problemas de división. La maestra dice que son difíciles, pero yo sé que tú me puedes ayudar». Mientras Ricardo explicaba las divisiones a Sofía, Esperanza observaba a su familia. Su esposo, el hombre que había llegado sin nombre y sin memoria, ahora era el padre más dedicado que conocía. Sofía, la niña asustada que había encontrado en la lluvia, ahora era su hija en todos los sentidos que importaban. El teléfono de Ricardo sonó. Era Alejandro. «Disculpen», dijo, alejándose un poco para contestar. «¿Qué quieres, Alejandro?». «Ricardo, he estado pensando, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Tengo una propuesta de negocio». «No me interesa».
Ni siquiera has escuchado de qué se trata. Podríamos volver a ser socios como antes. Como antes no, soy una persona diferente ahora. ¿En serio vas a desperdiciar tu talento para los negocios jugando a ser el benefactor del barrio? Ricardo miró alrededor del restaurante. Don Aurelio enseñando a uno de los cocineros nuevos. Doña Carmen escribiendo con una sonrisa en los labios. Esperanza sirviendo a una familia joven. Sofía concentrada en sus tareas. No estoy desperdiciando nada, Alejandro. Por primera vez en mi vida estoy construyendo algo que vale la pena. Te estás volviendo sentimental. Tal vez. Pero soy feliz. Colgó el teléfono y regresó a su mesa. ¿Todo bien?, preguntó Esperanza. Perfecto. Esa noche, después de cerrar el restaurante, la familia subió a su apartamento. Habían convertido el tercer piso en su hogar. Un espacio cómodo y lleno de luz, con fotos de la boda, dibujos de Sofía en las paredes y los libros de Doña Carmen en los estantes. «Papá», dijo Sofía mientras Ricardo la arropaba, «¿crees que si no te hubieras golpeado la cabeza ese día, seguirías siendo malo?» Ricardo reflexionó sobre la pregunta. «No sé, pequeña, pero sé que el golpe no me cambió. Ustedes me cambiaron, tu mamá, don Aurelio, doña Carmen y especialmente tú. Como yo, porque me enseñaste que las familias se eligen y yo los elegí a ustedes, igual que ustedes me eligieron a mí». Sofía sonrió y lo abrazó fuerte. «Te amo, papá. Y yo te amo, hija». Más tarde, Ricardo y Esperanza se sentaron en su pequeño balcón, mirando las luces del barrio. A lo lejos podían escuchar las campanas de la iglesia de San Miguel, las mismas que habían sonado el día de su boda. ¿Alguna vez te preguntas, qué habría pasado si no hubiera llovido aquel día?, preguntó Esperanza. Todos los días, admitió Ricardo. Pero luego pienso que tal vez todo tenía que pasar así. Tal vez necesitaba perderme para encontrarme. ¿Y ahora? ¿Ya te encontraste? Ricardo tomó la mano de su esposa y miró hacia el cielo estrellado. Ahora sé exactamente quién soy. Ricardo Miguel Mendoza Morales, esposo de la mujer más increíble del mundo, papá de la niña más inteligente de México y el hombre más afortunado de encontrar una segunda oportunidad. En el silencio de la noche, las campanas de San Miguel seguían sonando, como una promesa de que algunas historias, las que nacen del amor verdadero y de la bondad inesperada, realmente pueden tener finales felices. Y mientras la ciudad dormía, en un pequeño restaurante del barrio de San Miguel, 3 generaciones de una familia elegida soñaban con el futuro que habían construido juntos. Un futuro nacido de una tarde lluviosa cuando una mesera compartió su almuerzo con una niña desconocida, sin imaginar que un millonario los observaba y que esa simple acción de bondad cambiaría todas sus vidas para siempre.